Cuando hablamos de expectativa, amados hermanos y hermanas, nos referimos al estado de anticipación que se tiene sobre algo que está por suceder. Son las actitudes o las emociones relacionadas con lo que se espera que suceda. Si usamos las expectativas dentro del argot bíblico, relacionamos las mismas con confianza, con la fe, con esperanza, con la capacidad que Dios nos ha dado para esperar. Bien sabemos y hemos leído de las mismas escrituras muchísimas veces que hay que esperar en Dios y hay promesa para quien espera en Dios. Últimamente he escuchado mucho, y tal vez ustedes también, sobre el proceso. Hay muchos cristianos hablando sobre el proceso. Sométete al proceso. Dios está en el proceso. Y yo me pregunto, ¿cuál es el proceso? ¿A dónde te lleva el proceso? Y me dejan sin la información suficiente para yo chismearle a ustedes cuál es el proceso. Entonces me siento incompleta porque un proceso te lleva a algo, ¿o qué? Pero no dicen cuál es el proceso y disfruta el proceso y que te mejores en el proceso y yo busco la Biblia del proceso y no lo encuentro, así que hay cierta información incompleta. No sé si ustedes lo han escuchado, son solamente yo y las fuentes mías que a lo mejor no son tan confiables. No hay duda, y de lo que sí podemos confiar es que cada persona y su entorno generamos todo tipo de expectativas, tanto en lo personal como en lo familiar, lo laboral, lo social, lo espiritual y todos los ámbitos donde usted se mueva. Por ejemplo, estamos en el inicio de un año nuevo y siempre el inicio de un año nuevo, por lo general para todos o para la mayoría de las personas, genera expectativas de qué va a pasar y siempre las expectativas son de que pasen cosas buenas. Cuando iniciamos algo, ya sea en el trabajo, una familia, cuando recién nos casamos, cuando nace un hijo, cualquier cosa que sea nueva, sin duda, genera expectativas. Cuando hay cambios en la vida que a veces llegan sin avisar y a veces llegan sin ser invitados, también tenemos expectativas y las expectativas siempre van a hacer que todo salga bien. Y usted bien y yo sabemos que los cambios están en transformación, renovación y por lo tanto trabajo. Porque hay que trabajarlos, hay que ir sobre eso que cambió, que ahora es diferente. Las expectativas nos invitan o nos conducen o nos guían, nos iluminan a retomar, a empezar, a seguir. Cuando hablamos de expectativas, pudiéramos estar refiriéndonos a planes, a sueños, a anhelos. Pudiéramos revisitar nuestras metas cuando pensamos en las expectativas. También cuando hablamos de expectativas, ¿por qué no pudiéramos hablar de lo cotidiano? ¿Qué expectativas yo tengo de cada uno de los días donde me levanto? Hay gente que tal vez vive sin expectativas, más de lo mismo. Ya no tengo fe, ya no tengo esperanza, ya no tengo anhelos, ya no vivo por nada y se van perdiendo esas expectativas. Desear, anhelar, soñar, imaginar, sin duda nos prepara para que algo suceda. Y como nos prepara para que algo pase, las expectativas pueden generar interés, entusiasmo o también lo contrario. También pueden generar ansiedad, estrés o frustraciones con todo lo que eso conlleva, especialmente en la toma de decisiones, porque a veces cuando no se cumplen las expectativas personales o colectivas, nos podemos sentir tan desanimados y frustrados que ahí empiezan las decisiones. No voy a seguir estudiando, cambio de trabajo, me divorcio, dejo a tal persona, no voy más a la iglesia, me quito de aquí, me quito de allá. Y en fin, esa toma de decisiones bien sabemos que es fundamental para cada uno de nosotros en lo cotidiano, en lo rutinario y en lo extraordinario, generando lo que parece ser una cadena de expectativas una tras otra, como si las expectativas nos arroparan y fueran parte de nuestro diario vivir y no podemos desprendernos de ella. Al fin de cuentas, tal vez hay algo de cierto en esto, porque todos queremos tener un deber cumplido al final del día, sea algo sencillo o algo extraordinario. Todos tenemos responsabilidades con las cuales cumplir y estoy segura que todos las queremos cumplir bien. Todos los que están criando saben que todos los días los muchachos tienen tarea. Y usted quiere que las haga y que las hagan bien porque esa tarea tiene un propósito particular. Así que todos y todas, hermanos, tenemos un genuino interés de cumplir con esas expectativas. Y siempre que yo hablo de este tema o pienso en este tema, me pregunto cuáles son las expectativas mías, de mi familia, de la iglesia, de la sociedad y también quiero incluir a Dios.
pudiéramos hoy hablar de las expectativas de Dios. ¿Tendrá Dios expectativas? ¿Qué usted cree? Mientras los días pasan, el tiempo corre, usted tiene esas metas, esas expectativas. ¿Qué ocurre en el interín? ¿Qué ocurre mientras tanto? ¿Qué ocurre con Dios, en mi relación con Dios? Por ejemplo, tengo que tomar una decisión, pero tengo que esperar qué es lo que pasa. ¿Y qué pasa si no se cumplen esas expectativas? ¿Cómo hoy yo estoy manejando mi estrés, la ansiedad, la preocupación, ya sea por el que dirán, por lo que esperan de mí, por lo que me impuse, por lo que le impuse al otro, por lo que supuse, por lo que me imaginé? Porque a veces las expectativas pueden estar muy imaginadas en nuestra mente. A veces hay expectativas reales, pero yo creo que también a veces las expectativas pudieran estar exageradas por nosotros mismos. Se necesita esto que están esperando. ¿Realmente debe suceder? ¿Debía hacerlo? ¿No debía hacerlo? ¿Decidí correctamente? ¿Debo tomar una decisión o no? Y los resultados nos van ayudando, motivando, fortaleciendo o tal vez lacerando. Y siempre estamos en una espera constante, en un mañana, en un después, en una esperanza, en un anhelo, en un suspiro. Y todo esto nosotros lo pudiéramos aprender a manejar desde el ámbito espiritual, desde la fe, desde la Biblia, desde lo que Dios nos enseña y espera de cada uno de nosotros. Las expectativas que no sean bien trabajadas, según mi modo de verlo, pueden tener grandes estragos. Y por eso estamos hablando de esto hoy. Y por eso hasta ahora hemos hablado de las expectativas desde distintas perspectivas, como también las expectativas bien trabajadas pueden hacernos mucho bien. En tiempos de Isaías, el pueblo de Dios tenía grandes expectativas. Dios le había prometido que luego del estrago del exilio, con toda la secuela que les dejó en su vida, Dios los iba a restaurar. No le había ido bien y Dios le prometió restaurarle. Es como el alto en fuego en Gaza y estamos todos a la expectativa de que realmente las cosas mejoren y haya un cese al fuego y la guerra se termine. Sabemos que las vidas que se perdieron no van a regresar, pero sí queremos un mundo diferente y mejor y queremos que por fin nuestros hermanos palestinos sean liberados de aquello que tanto les aqueja. El pueblo de Dios en tiempos de Isaías la pasaba muy mal, fueron tiempos duros, fueron cambios que ellos no llamaron y no invitaron y les llegaron de repente. Así que cuando regresaron otra vez a su tierra, de la cual se fueron de manera obligada, regresaron tal vez cabizbajos y diferentes, y Dios le prometió renovarles y restaurarles. Esto me recuerda a las veces en que tú y yo estamos desanimados, abatidos, entristecidos, y Dios nos ha prometido restaurarnos y reanimarnos. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa en medio de esas expectativas de cambios, de renovaciones y transformaciones? ¿Sería mejor donde ellos estaban? ¿Era mejor lo que tenían y lo que habían vivido? ¿Realmente otro cambio era lo que le convenía? ¿Y qué hacemos con las expectativas de Dios para su pueblo? Porque si Dios le hace una promesa de que el pueblo va a ser transformado, ¿qué espera Dios del pueblo? Si tú estás hoy o estuviste desanimado o desanimada y Dios te hizo una promesa de renovación y transformación, ¿qué espera Dios de ti? Si hablamos de expectativas una vez más, pues me imagino que Dios espera que confiemos en Él, que nuestra fe esté puesta en el Señor, que nuestra esperanza esté puesta en el Señor y que no seamos torpes tomando decisiones a la ligera cuando Dios nos ha prometido que el que espera en el Señor recibirá fuerzas renovadas. Hablar de las expectativas es hablar de las expectativas de Dios y del Dios de las expectativas. Hablar hoy de las expectativas es saber que mis sueños, mis planes, mis anhelos deben ser puestos en las manos de Dios para que el cumplimiento sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo podemos lograr, amada iglesia, porque Dios no falla.
Dios promete y cumple. Dios cumple cada una de sus promesas. Él es fiel y es fiel a sí mismo, por lo tanto es fiel a ti, es fiel a cada uno de nosotros. Dios nunca se ha equivocado. Nosotros sí, pero el Señor Dios no. Nosotros hemos fallado, pero Dios no falla. Nosotros nos hemos ausentado, pero Dios siempre está presente. Esto me hace recordar uno de mis salmos favoritos que nos enseña: hubiera desmayado yo si no hubiese creído que Dios iba a estar conmigo en la tierra de los vivientes. Ya me hubiera quitado, ya hubiese cogido mi cartera, me hubiese ido a Aguadilla, ya hubiera renunciado, pero Dios me prometió que iba a estar conmigo. Y si me lo prometió, lo ha cumplido. Me sostiene, me calma, me arropa, me aguanta, me calla, me regaña, me disciplina. Y me hace ver la vida con los ojos de Jesús. Por eso me cabe la pregunta ahora: ¿tiene Dios expectativas sobre mí? ¿Sobre mi iglesia? ¿Sobre mi matrimonio? ¿Tiene Dios expectativas sobre mi espiritualidad? ¿Tiene Dios expectativas sobre lo que yo soy y lo que anhelo ser y lograr? ¿Tiene Dios expectativas sobre mi familia? ¿Tendrá Dios expectativas sobre mi negocio? ¿Sobre mis hijos, sobre mis sobrinos y su futuro? ¿Tendrá Dios expectativas sobre Puerto Rico? Me parece que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que quien tenga expectativas, nuestro mejor modelo a seguir para poder cumplir con cada una de ellas es Dios. Porque hablar de expectativas en Dios es hablar de esperar en Dios, de creer en Dios, de confiar en Dios, de tener fe en Dios, de tener certidumbre en Dios y que Dios cumple todas sus promesas. Si volvemos a citar al profeta Isaías que citamos en este culto desde el inicio, luego en la confesión de pecado, sin duda Dios cumplió las expectativas sobre su pueblo. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios. Porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Sin duda Dios le habló a su pueblo para consolarle, para calmarle, para crearle expectativas de un futuro completamente esperanzador en Dios. Lo que fue ya pasó, dejó heridas, sí, dejó secuelas también, pero Dios promete restaurar, sanar y dar una perspectiva nueva y diferente. No hay por qué permanecer en el pasado. Si estuvo oscuro, si fue doloroso, lo puedes superar. Quizás no lo puedes olvidar, pero no tienes que vivir de la manera como si Dios no estuviera presente y no dijera: estoy enamorado de ti, tú eres mi esposa amada y me voy a deleitar y a gozar en ti. Dios le prometió a través de Isaías a su pueblo: ya no te van a llamar abandonada ni desolada. Ya aquel que te ridiculizó no lo va a hacer más. Aquel que te hirió y te pegó no lo va a hacer más. Si alguien te violó, eso lo vas a poder superar, porque así es Dios. Porque yo estoy enamorado de mi pueblo y lo cubro, lo cuido y lo ama como nadie nos amará jamás. Por eso a veces yo no entiendo cómo la gente, aún cristiana, no puede amar a Dios con todo lo que es y tiene. Nadie nos ha amado ni nos amará como Dios lo hace. Sin embargo, ponemos nuestras expectativas en el ser humano y le peleamos al ser humano que no responde a nuestras expectativas y humillamos y gritamos. Y a veces, amando a la gente, no queremos lo mejor y eso yo no lo entiendo. No me entiendo a mí misma a veces. Sin embargo, Dios no es así ni será así jamás. Por eso siempre trato de anclarme en Dios. Dice la Biblia que la esperanza es como un ancla. Así que quiero anclarme en Dios y en su esperanza, porque sé que cometo serios errores. Y quiero amar a Dios con todo lo que soy y todo lo que tengo, porque Él me ha amado como nadie. Por lo tanto, Él no se merece de chispitos, no se merece sobras, no se merece si quiero o si tengo tiempo, o depende de mis emociones. Dios se merece todo. Y no solo Dios, todo lo que representa a Dios en mi vida.
El esposo que me dio, los sobrinos que me dio, los padres que me dio, la iglesia que me dio, la casa que me dio, la guagua que me dio. Aunque yo la pagué, Él me la dio. Todo lo que soy y lo que tengo le pertenece al Señor. Hace un momento hacíamos esa profunda oración cantada. Quiero ser como tú, ver la vida como tú. Rómpeme y hazme como el barro en las manos del alfarero. Esa oración sumamente seria, porque con Dios no se relaja. Dios lo que lo hace bien, y si Él te rompe y te hace de nuevo es porque te hace una vasija mejor de lo que tú eras. No es para vivir la vida a la ligera, con Dios se vive profundamente. Por eso, creo que cuando hablamos de expectativas, pudiéramos tal vez pensar no solo en las nuestras, en lo que yo quiero y anhelo, como número uno y como prioridad. Siempre nos ponemos como prioridad. Hoy yo quiero que pongamos como prioridad a Dios. ¿Lo podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de mí? Porque haciendo eso quizás puedo entender mejor sus promesas y vivirlas. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo, le decía Dios a través de Isaías a su pueblo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Dios, junto con las expectativas que le estaba creando a su pueblo de mejorar su historia y mejorar su presente y su futuro, le prometía que iban a recibir justicia, que iban a disfrutar de la gloria de Dios, que Dios los iba a renovar y a transformar y que Dios les iba a sostener como si el pueblo fuera una corona en su mano. ¡Qué maravilloso! Y yo estoy segura que al igual que yo necesitaba esta palabra hoy, porque me he sentido frágil y vulnerable en estos días, saber que yo voy a recibir la justicia de Dios, que voy a ver la gloria de Dios, que Dios me va a renovar y a transformar, y que me va a sostener como una corona en su mano, es más que suficiente para yo saber qué Dios espera y qué cumple. Y por lo tanto, cómo yo debo vivir. Las expectativas no solamente son sueños y promesas, son también acciones contundentes, porque donde Dios pone la palabra, pone la acción. Por eso se encarnó en Jesucristo. Dios nunca prometió nada que Él no estuviera dispuesto a hacer. Por eso también se me dificulta esos modelos de vida que a veces los cristianos adoptamos. Hablamos mucho, hacemos poco. Yo sé que yo lo he hecho. No me gusta el bla, bla, bla. No me gustan los líderes bla, bla, bla. No me gustan los cristianos bla, bla, bla. Pero la vida no se trata de lo que a mí me gusta y lo que no. En este país estamos llenos de líderes políticos que bla, 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 bla. ¿Y dónde está la acción contundente que mejore el país? Debido a que amo a Sion, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado, sigue diciendo Dios a través de Isaías. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Dios es suficiente. Dios es insistente. Dios no es como nosotros, que a la primera nos quitamos, que cualquier cosa rápido caemos en una baja de ánimo, que no queremos saber de nada ni de nadie. No me hables, no me mires, no me llames, no me uses, yo te llamo, no me llames tú a mí. Y Dios nos prometió, no me quedaré quieto. Ay, gracias Señor. Para cuando digan, ay pastora, cálmate. Si Dios no se queda quieto, porque yo me tengo que quedar quieta. Digo con sus excepciones, Rafi, esto es para ti, mi amor. Espérate, Rafi. Rafi, vamos a arreglar esto. Rafi se nos accidentó ayer ayudándonos en el host. Iba a botar un cristal, se le rompió y tiene 25 puntos. Está aquí hoy porque vino a darle gracias a Dios que lo cuidó y lo... Te amamos, Rafi, agradecemos lo que hace, pero mira, esto no aplica a ti, ¿oíste? Yo no dije nada.
Dios no se queda quieto, su amor suspira por nosotros, por lo tanto hará todo a favor de nosotros. No dejaré de orar. Su justicia resplandecerá, su salvación será una antorcha, verán su gloria como en el amanecer. Dios presente, Dios insistente. Y qué maravilloso es servirle a un Dios que siempre está presente e insistiendo a favor nuestro. Esto de alguna manera contrasta con la insistencia de la gente por ir a la Sanse. Puerto Rico se ha desbordado en el viejo San Juan, en una isleta, ya mismo se hunde, no, Dios nos cuide. Y ayer yo le preguntaba, le decía a Jorge, ¿por qué? A nuestro hermano Jorge Muñiz, experto en música, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico que tenemos? Me dice, son los medios de comunicación. Tienes razón. Mientras nos estén bombardeando, todos queremos disfrutar de eso. Y cuando uno ve a la gente disfrutando, gozando, hasta debajo de la lluvia. Hasta debajo de la lluvia, y cuando llueve no pueden venir a un culto. No, yo no dije eso. Y la gente lo que quiere es pasarla bien, aun cuando ese momento de la Sanse, por ejemplo, no es permanente. Y Puerto Rico necesita que la gente la pase bien. Necesitamos gozar, necesitamos disfrutar. ¿Por qué no si somos un país de fiesta constante? Canciones, bailes, consignas, subiendo, bajando. Así debería ser la vida cristiana, alegre, no amargada. Subir y bajar a la gloria del Señor, bajar a la tierra para compartirla. Y que la iglesia siempre esté dispuesta y alegre y llevemos esto a la acción. ¿Habrá algo en la iglesia que no nos permita que la gente venga y se llene esto como lo hacen en la Sanse? ¿O será que necesitamos los medios de comunicación que nos ayuden? Si los medios nos ayudaran, yo también me hubiese ido viral, igual que el sacerdote obispo Ángel Ríos. Pero como los medios no están aquí, pero los medios son ustedes. A Jesús le gustaban las fiestas. Si Jesús estuviera en este siglo, me pregunto si escuchaba a Bad Bunny. Él fue a una boda. No tenía planes de hacer ningún milagro. Él tenía plan de ir con sus amigos discípulos a disfrutar la fiesta y a comer como cualquiera de nosotros. Jesús fue a una boda porque parece que los que se casaban eran su familia. Yo pienso, no lo he leído en ningún lado, pero yo pienso que era uno de los hermanos de Jesús. Por eso María, la mamá de Jesús, tenía un papel protagónico en el texto de Juan 2 que acabamos de leer. Y María tenía grandes expectativas sobre Jesús, pero Jesús no iba a una boda a hacer milagro, era a disfrutar, a echarse para atrás a comer y quizás a bailar según la costumbre y la usanza de su tiempo. Cuando se acabó el vino, eso era una tragedia. Yo también me hubiese sentido trágica si en mi boda se hubiese acabado el vino. En este tiempo, particularmente en esta época y en este país, en un país donde no abundaba el agua y si había agua era poca y si había estaba contaminada, acudir al vino, el jugo de la vid, era parte importante de su cultura, de su tiempo y de la honra de una familia. Se acostumbraba a dar vino desde el principio en una boda que duraba por lo menos una semana. Así que era importante dar el vino bueno al principio porque al final ya estaban tan tomados que no se daban cuenta si al final era bueno o malo el vino. Dicen los biblistas que al final ya daban lo que se llama y se conoce como el vinagre en la Biblia, el que le dieron a Jesús, que era una mezcla con agua de vino barato. Y cuando se acaba el vino, María decide poner todas sus expectativas en Jesús. Un milagro tiene que ocurrir porque no hay de dónde sacar vino. La deshonra no va a venir a mi barrio. La deshonra no va a venir a mi familia si es que eran familiares. Caná de Galilea era un sitio muy pequeño e insignificante. No era posible que le siguieran pasando cosas cuando ya tenían la bota puesta del imperio encima. Y que encima de eso no durara una semana, durara toda la vida la deshonra de que el vino se hubiera acabado. La fe de María, la madre de Jesús, estaba tan arraigada en Dios, en sus promesas de fidelidad, que sus expectativas no le permitieron esperar y parecía hasta boricua. María parecía una mamá boricua. Es más, parecía una pastora presbiteriana. Con el matapiojo. Se acabó el vino. Y Jesús le contestó de lo más áspero: mujer, eso no es problema a nosotros. ¿Qué hubiera hecho usted?
¿qué hubiera hecho usted? Si la mamá es boricua, le saca la chancla a Jesús allí mismo. Olvídate, frente a todo el mundo. Ante esa situación incomprensible, que no era un deseo o un capricho, sino un anhelo genuino y una expectativa de que Dios estaba con su familia, fue donde Jesús. Acabarse el vino era trágico, acabarse el vino era deshonra, acabarse el vino era que el gozo terminara. El vino era sinónimo de gozo. El vino era sinónimo de abundancia y la escasez ya era parte de su vida diaria. No era posible que quedara por la eternidad grabado en aquel pueblo que se terminó todo. Terminarse el vino era como terminar la esperanza, era terminar la fiesta, era terminar la alegría. Era un símbolo de la vida misma. Terminarse el vino era terminar las opciones, era acabar las expectativas, era cierra y vámonos. Y María no se conformó. ¿Acaso no lo recibió de Dios? Acabamos de leer en Isaías que dice que Dios no se conforma, que Dios es insistente, que Dios es persistente. Pues entonces nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, porque la vida es completamente difícil. Para que el vino se termine, no se puede acabar la honra, no se puede acabar las oportunidades, no se puede acabar el gozo, no se puede acabar la vida. Y si Dios está presente, mucho menos. María tenía las expectativas de que Jesús le resolviera el problema. Y esa expectativa debe estar vigente en cada uno de nosotros. Nuestros problemas, quien nos ayuda a resolverlos es Jesucristo el Señor. Claro, hay 2 o 3 listos, como yo muchas veces, que quiero que Él me lo resuelva y se me olvida que Él me da las herramientas suficientes para yo resolverlo. Así que tus expectativas y las mías, las de la iglesia, las de tu familia, la de Aguada, la de Puerto Rico, es que sin duda Dios nos ayuda a poder actuar, movernos, dirigirnos y decidir en el nombre del Señor. Y lo podemos lograr con Cristo presente en nuestras vidas. Y si no tenemos los medios de comunicación, no hacen falta. Tú eres el mejor medio para comunicar este mensaje y el mensaje de Dios. Tu acción contundente. El no quedarte callado cuando hay que hablar. Callar cuando no se debe hablar. Y tomar decisiones acertadas, sin duda, es el mejor medio de comunicar el amor, la obra y las expectativas de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me pregunto cuáles son las expectativas hoy en Puerto Rico con el fenómeno de Bad Bunny. ¿Cuáles son las expectativas de la gente hacer fila 1, 2, 3 días para un concierto? ¿Cuáles son las expectativas sobre este joven artista y su propuesta? ¿Cuáles son las expectativas sobre la historia de Puerto Rico que se está revisitando desde otras perspectivas en el siglo XXI y desde gente joven? Aunque todos estamos metidos en esto. Mientras tratamos de responder esto para terminar nuestro sermón, sin duda, Jesús, el Señor, es nuestro mejor ejemplo a seguir. Una vez más vemos a Dios haciendo promesas y cumpliéndolas. Y María lo sabía. Ella sabía quién era su hijo y lo que Dios iba a hacer a través de él. No era mi tiempo, sí es el tiempo, porque no importa el lugar, siempre es tiempo del Señor. Por más pequeña, insignificante que fuera Caná en Galilea, si allí estaba Jesucristo, eso era más que significativo. Y si tú te sientes pequeña, insignificante, inútil, si Dios está contigo, eso es más que significativo. Claro que puedes vivir de las expectativas de lo que Dios es y hace y de lo que ha prometido y hará a través de ti. No hay lugar pequeño ni experiencia pequeña si Dios está contigo. Así que a veces lo que hay que hacer es aprender a hacerlo tan insistente como fue María, tan puntual como fue ella, tan ávida y tan sabia y prudente y rapidita en poder actuar. Cuando Jesús le contestó mal, en vez de sacar la chancla, se fue y le dijo, hagan lo que Él diga. Y se cambió el agua en vino. Esa agua estaba en 6 tinajas para la purificación religiosa. El número 6 es lo imperfecto, falta algo. Quien lo completaba era Jesús. Y cambiar el agua en vino a través de esa agua del rito de la purificación era dejarle saber a aquel pueblo pequeño y que al parecer insignificante, pero en donde Jesús se reveló por primera vez. Y decirle, la perfección viene de Dios. Si Jesús está, todo es perfecto y completo, no falta nada. Y la religión no te va a hacer nada sin Jesucristo. Si te vas a purificar es a través de Jesucristo. ¡Qué maravilla!
Por lo tanto, con Jesús siempre va a haber vino, siempre va a haber gozo, siempre va a haber algarabía, siempre va a haber fiesta, aun cuando estemos tristes, de luto, con cambios y con decisiones que tomar. Esto no permanece para siempre. Jesús es y será el vino nuevo siempre. Por lo tanto, podemos hoy nosotros poner nuestras expectativas en el Señor, acudir a sus promesas y saber que a través de eso, nuestras acciones bien puestas en Dios, las vamos a poder lograr. ¿Tú tienes expectativas de sanidad? Acude a las promesas del Señor, pero tienes que actuar y hacer lo que te corresponde. No echarte para atrás a engordar como hemos hecho algunos, porque el coquito de Navidad nos engordó, no fue por otra cosa. Y esperar estar sano sin diabetes. ¿Tú tienes expectativas en tu familia? Acude a las promesas de Dios, de que Dios va a bendecir a tu familia, pero mira a ver y visita tu alma y tu ser a ver qué te corresponde hacer. Porque si tú estás bien malcriadito haciendo cosas, mirando ajenos y ajenas, no vas a de esa manera lograr que Dios bendiga a tu familia, ¿o sí? Si hay expectativas en el bazar, tenemos que ir a trabajar al bazar. Si tenemos expectativas sobre la iglesia, hay que acudir a la iglesia, ser la iglesia, congregarse y trabajar para el reino de Dios a través de la iglesia que Dios nos permite ser y a donde nos trajo. Por amor seré insistente. Estaré presente, nos dijo Dios, y me haré cargo de que algo pase. Yo soy parte de eso y espero que ustedes también. Que así sea. Señor, gracias por la oportunidad de poder tener oportunidades, metas, sueños, planes. El tener, Señor, el que tú mires nuestro interior, nos renueves y nos cambies como hiciste con el agua en vino. Para que nos hagas recordar que renovados y transformados como hiciste, tú cumplirás cada una de tus promesas. Y tal vez ese es el mejor camino para lograr que las expectativas se cumplan. Señor, a veces queremos ser número uno y que se cumplan nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Vivimos por eso, anhelamos eso. A veces nos llevamos arrollado medio mundo. Y se nos olvida que las expectativas tuyas siempre son más importantes. Ayúdanos de esa manera a poder ser lo suficientemente humildes para verte, escucharte, esperarte y poner en práctica lo que tú quieres hacer. Mientras tanto, renuévanos, transfórmanos, cámbianos y danos una nueva oportunidad para que así tus expectativas se cumplan en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amén.